Buenos días a todos y muchas gracias por su atención. Estamos en una nueva edición de las reuniones de los comités sectoriales de Benamérica. En esta oportunidad, en el tema central de arrancada, tenemos la participación del profesor Tulio Hernández sobre la conflictividad colombiana y sus vasos comunicantes con Venezuela. Todos sabemos lo cercano que son estas dos, estas dos comunidades. Entonces, dicho eso, permítame presentar a el profesor Tulio Hernández, sociólogo de la Universidad Central y egresado del primer programa de gerencia pública del IESA, experto en temas de comunicación, cultura y opinión pública, escritor, editor, profesor universitario y columnista de prensa con artículos publicados entre otros medios en el Nacional de Caracas, El País de Madrid, New York Times en español, El Tiempo de Bogotá. Docente del posgrado del programa de posgrado de maestría en Gestión Política y Culturales de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Fundación para las Artes y la Cultura, Fundarte, de la Alcaldía de Caracas, profesor de Gestión y Cooperación Cultural en posgrados de distintas universidades de América Latina y España. Tiene orden de cárcel emitida en público por Nicolás Maduro, actualmente reside en Bogotá. Es una medalla que tiene muchos, lamentablemente. Profesor en la Universidad del Rosario y conductor de talleres de periodismo e inmigración para la Fundación García Márquez, presidente de la Asociación Civil Ávila Monserrate. Dicho eso, damos la bienvenida al profesor Tulio a Hernández. Gracias, profesor. Adelante. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación y un placer poder compartir con todos ustedes. Eh, Voy a tratar de cumplir con el tiempo que acordamos, unos 25, 30 minutos, y voy a hacer una mirada, vamos a decir, un tanto panorámica de lo que ocurre o lo que está ocurriendo o lo que viene ocurriendo en Colombia en este gobierno, bajo este gobierno de Gustavo Petro. Y no solo las repercusiones, sino eso que llamamos los profundos vasos comunicantes entre la situación venezolana y la situación en Colombia. No estaría de más que haga primero una pequeña recordatorio de que Colombia es, a mi juicio, después de vivir varios años acá, una de las sociedades más complejas y difíciles de entender de toda América Latina. Yo confieso que cuando llegué acá a Colombia hace unos cuantos años, como soy tachirense y los tachirenses crecemos y nacemos muy vinculados a Colombia, Colombia es casi que parte de nuestra vida, yo creía que entendía Colombia mucho mejor que mis demás paisanos venezolanos por esa condición de haber nacido en la frontera. Pero años después, puedo decir que cada vez entiendo menos este país, porque es de una dificultad por primero por su tradición histórica tan diferente a la de Venezuela, aunque seamos tan cercanos y aunque seamos países hermanos y aunque hayamos sido parte de una misma proyecto de república. Sin embargo, hay una frase que a mí, perdón, me gusta mucho de una escritora colombiana llamada Melba Escobar, que dice que Colombia y Venezuela son siameses de espaldas. Es decir, dos sociedades, dos países, dos pueblos muy parecidos, muy unidos históricamente, pero que hemos vivido prácticamente sin mirarnos mutuamente y sin reconocernos mutuamente. Entonces, lo que
podría decir para comenzar es que esta es una sociedad llena de heridas profundas, donde la violencia, como dice un amigo colombiano, Carlos Alonso Lucio, es su pecado original. Una sociedad que, a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros o a otros países, Venezuela en el fondo es un conflicto binario y simple. Es un estado, un narcoestado, un ejército pretoriano persiguiendo y atropellando al resto de la sociedad, pero de alguna manera son como dos actores muy visibles. Colombia, en cambio, ha vivido desde muy temprano una violencia endémica, profunda, donde se han ido agregando muchos actores. Primero fue la violencia magnicida. Recuerden que ya empezando el siglo asesinan a Uribe Uribe, un presidente, lo asesinan en la calle con un pico de madera, de trabajo eh, artesanal. Luego viene la violencia guerrillera, todos los grupos que conocemos, la FARC, el ELN, el M-19, y luego entran en escena la violencia del narcotráfico, que se convierte prácticamente en un ejército y que termina asesinando también a dirigentes políticos como Luis Carlos Galán o como el ministro Lara. Y luego viene la violencia de los paramilitares que cometen tantas atrocidades como la propia guerrilla, y luego los abusos propios también de parte de las fuerzas militares oficiales. Entonces, eso hace de Colombia un país paradójico, porque a diferencia de Venezuela no han habido dictaduras militares, mm, salvo una, que además es como una pequeña y corta dictadura. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, Colombia ha intentado muchos procesos de paz, muchísimos. Todos los últimos gobiernos, los 6 o 7 gobiernos que preceden al de Petro, han tenido intentos de procesos de paz. Y sin embargo, y esta es la coyuntura de la que quiero hablar, en este momento se vive en Colombia la sensación de que se está regresando a periodos que se creían superados. El asesinato reciente, empezando agosto, de Miguel Uribe, eh, ha marcado un estado de opinión de que la gente siente que se está regresando a periodos, a momentos que se creían superados. Entonces, este es el primer dato. O sea, Colombia vive en este momento una especie de déjà vu, la sensación de que está volviendo a vivir por momentos de ferocidad, de violencia política y de violencia social que se creían haber superado. Y el asesinato de Miguel Uribe marca de manera muy clara esa sensación. Pero no es solamente el asesinato de Uribe, es que todos los datos muestran una cosa dramática, y es el incremento del secuestro, el incremento de los homicidios, el incremento de la delincuencia, lo que llaman aquí las BACRI, las bandas criminales, el incremento de la sensación de inseguridad. Y una cosa muy grave que nos recuerda un poco a Venezuela, que es la inactividad o la manera como el gobierno de Petro
le impide a las Fuerzas Armadas que actúen en contra de los grupos irregulares. Este es entonces, digamos, el primer contexto. Eh, yo debo confesarlo, yo cuando venían las elecciones de Petro, sostenía ante los colombianos que aquí no iba a pasar lo mismo que en Venezuela. ¿Por qué? Por, yo argumentaba 5 razones. La primera, Colombia no tiene una tradición militarista como la que ha tenido Venezuela. Todos, nosotros todos sabemos que en Venezuela la democracia ha sido una excepción desde 1830 hasta el año 98, cuando gana Chávez. Venezuela había tenido 140 años de gobiernos militares y solamente 40, un poco más, de una democracia que hubiese continuado y que no hubiese sido como la de Gallegos, derrotada por un golpe militar. Entonces yo decía, bueno, Colombia no tiene una tradición militarista. Segundo, Colombia no tiene un Estado más poderoso que la sociedad, que es el gran tema en Venezuela, que el Estado era, gracias a la industria y a la renta petrolera, era más poderoso que el resto de la sociedad y que incluso el mundo privado era un mundo bastante débil en relación al poder que tenía el Estado por su renta petrolera, entre otras razones. Y tercero, que, bueno, Colombia tiene un sector privado fuerte, pujante, es el mayor empleador, tiene una capacidad de movilización mucho más fuerte que Venezuela. Y la otra que yo argumentaba es que Petro no era un líder carismático. Eh, Utilizo el término en el sentido del sociólogo alemán Max Weber, que hablaba no un líder con carisma, sino un líder que genera una especie de relación con la sociedad casi religiosa, de fervor, de devoción, lo que logró Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, el propio Lenin y Stalin en la Unión Soviética, Perón en Argentina. O sea, cuando uno mira en el tiempo, el paso descomunal que logró eh, Chávez en Venezuela, dice, bueno, Petro no tenía eso. Y la otra es que Petro no era un militar, como en el caso de Chávez, que nunca había ejercido la vida democrática. Petro había sido alcalde, había sido eh, senador, había sido parlamentario mucho tiempo. Y yo decía, bueno, con esos elementos, más la, 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 la experiencia colombiana, la institucionalidad colombiana, era muy difícil que se repitiera el esquema que había ocurrido en Venezuela. Pues no, resulta que hoy en día, y esta es el segundo apunte, Colombia vive la sensación de que su democracia, su institucionalidad democrática está plenamente amenazada. Y está amenazada tanto que algunos tienen temor de que las elecciones del 2026, que son en mayo, la primera vuelta, no se realicen y que eh, Petro esté haciendo todo lo posible para impedir que ésta se realice. Entonces, ¿en qué situación está Colombia en este momento? Vivimos una sociedad absolutamente polarizada, rota, desmembrada, y el tema me recuerda a los venezolanos que vivimos acá, nos recuerda mucho
lo que fuimos viviendo en Venezuela a partir de 1999, que es uno, un presidente que tiene un lenguaje de, de odio, de desprecio, de incitación a la división entre los colombianos, de descalificación plena en el verbo, pero también en la acción de los enemigos, porque uno de los rasgos que decía un filósofo franco-belga, Todorov, uno de los rasgos fundamentales del totalitarismo es que convierte al adversario en enemigo, lo deshumaniza, y en tanto que enemigo, y no adversario, en tanto que enemigo, lo quiere eliminar, ya sea moralmente, ya sea políticamente, ya sea eh, legalmente, y cuando es necesario, físicamente. Entonces, esta situación, esta especie de guerra que nosotros conocemos muy bien, se está viviendo en este momento en Colombia. De hecho, una de las cosas que a mí por lo menos más me ha impresionado es la similitud en la gestualidad y en los, digamos, escenarios que elige el presidente Petro para dirigirse a la gente, son muy parecidos a las de Venezuela. Venezuela de Chávez y de Maduro. Frases como patria o muerte que utilizaba antes de enfermarse Hugo Chávez, las utiliza de otra manera Petro. Saca la bandera que Bolívar sacó cuando la guerra a muerte, diciendo que una bandera rojinegra, que yo por cierto no conocía, diciendo que aquí hay una situación de guerra a muerte. Y habla desde un balcón con su esposa y gesticula más o menos de manera parecida a la que nosotros vimos durante tantos años. Entonces, esta es una primera situación, la de convertir, la de separar, la de dividir la sociedad, que es uno de los rasgos básicos de quienes estudian el populismo, entre buenos y malos. Unos buenos que son el pueblo, y el pueblo en el fondo es un concepto abstracto. En las democracias liberales el concepto que priva es el de ciudadano, en los populismos es el pueblo, así como un ente abstracto que es bueno en contra de las élites o de las oligarquías o de los imperialismos que son los malos. Bueno, en esa situación está Colombia en este momento. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas más importantes de esta polarización y de esta tendencia a, a, a un modelo que atenta contra la institucionalidad democrática? La primera es, y aquí está la conexión con Venezuela, la recuperación y el retorno a la acción de los grupos guerrilleros, que son dos: el Ejército de Liberación Nacional y lo que llaman las disidencias de la FARC, que algunos consideran que no son ninguna disidencia, sino que la FARC estratégicamente aceptó el proyecto de desarme bajo el gobierno de Santos, pero dejó un grupo instalado que se llaman las disidencias. Algunos consideran que no. Y aquí está la primera gran conexión con Venezuela. La, el ELN ya no es una guerrilla colombiana, es una guerrilla binacional que tiene más miembros, más hombres armados en el territorio venezolano que en el territorio colombiano. Y esa guerrilla, que de acuerdo a una fundación venezolana que se llama
funda redes, pero también a los trabajos de una periodista llamada Sebastiana Barraez, que seguramente ustedes conocen. Esa fuerza ocupa 5 estados. Ocupa el Zulia, Táchira, Apure y buena parte de Amazonas, y incluso está en lugares más céntricos como Barinas, eh, y también, perdón, se me olvidaba, en Bolívar, y controlan fuentes importantísimas como es no solamente lo que sabemos todos, el tráfico de cocaína, sino también la extracción ilegal de oro y también de otros minerales importantes hoy en día. Entonces, ese hecho hace que en este momento perdónenme, voy a dar un salto más hacia el presente, se produzcan cosas como la creación del territorio especial, el proyecto todavía no se ha constituido, de una zona especial protegida en el Catatumbo. Es decir, hay un acuerdo, un preacuerdo firmado entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia para que se cree esta zona especial, económica especial, entre Venezuela y Colombia, en donde el Catatumbo, que además es una zona muy importante en términos de producción de hoja de coca, el Catatumbo, según los estudios, produce el 30% del total de hojas de coca que se produce en el mundo, solo el Catatumbo. Y esa producción está además basada en una especie que han logrado, una variante de la coca, que logra producir 8 cosechas al año. Y esa zona está totalmente controlada por el Ejército de Liberación Nacional. En enero hubo un conflicto donde se desplazaron de ese territorio 80.000 personas. O sea, hay que ver lo que son 80.000 personas. Entonces, bueno, este es el primer hecho que une profundamente a Venezuela con Colombia y que hace que no habrá paz en Colombia mientras exista un país que refugia, protege y financia a los grupos guerrilleros colombianos. Y esto, pues no es casual. Mm, Ustedes deben estar al tanto, por supuesto, que en este momento la última resolución de la Unión Europea es una condena como narcoterrorista, no solamente al Cartel de los Soles, sino que también incluye a Colombia. O sea, esto es un pacto que llega a unos niveles tan preocupantes para Colombia que incluso Petro ha sugerido la idea de que los dos ejércitos de ambos países trabajen juntos. Entonces, digamos, este es un primer escenario muy complejo para Colombia, que es el fracaso de la paz total. La paz total digamos, fue una de las banderas electorales más fuertes de Petro, que partía de una idea muy parecida a la de AMLO, a la de López Obrador en México, que decía un eslogan muy cínico, diría yo, no, menos balazos y más abrazos. El ejército colombiano ha vivido una especie de humillación permanente desde que comenzó este proceso de la paz total, porque ha hecho una especie de desarme unilateral. Es decir, el ejército colombiano no ataca a las guerrillas, no ataca a las bandas criminales, y ha sido víctima. Aquí hay secuestros. Acaba de ocurrir uno
de 80 militares secuestrados por grupos de civiles que se supone son campesinos, pero en realidad son comunidades instrumentalizadas por los grupos guerrilleros. Entonces, se vive un proceso paradójico. Crece la inseguridad, crece el delito organizado. Se calcula que hay unos 30.000 hombres en armas entre el ELN, la disidencia de la FARC, los carteles de Sinaloa, el cartel de los Soles, eh, el cartel del Catatumbo, y eso hace pues que el país viva en una situación de violencia crónica. Segundo, tercer elemento que me parece importante subrayar, y es que la droga, las hectáreas de coca sembrada se han triplicado en este periodo. O sea, no, la paz total no ha servido para aminorar o atacar a los carteles de la droga. En la eliminación de las fumigaciones aéreas que se hizo en otra época han hecho que aquí se triplique, triplique el número de hectáreas sembradas eh, de hoja de coca y por lo tanto también la producción de cocaína. Entonces, digamos, ese es el primer elemento fundamental, el fracaso de la paz total. No ha habido paz total, pero además hay un proceso que un colombiano muy activo que se llama Carlos Alonso Lucio llama la milicianización. Y es algo que también nosotros conocemos. Nosotros lo que llamamos en Venezuela colectivos, que son grupos paramilitares, pero al servicio y financiados por el Estado, en Colombia está ocurriendo exactamente igual, pero a partir de una imagen bastante populista. Por ejemplo, aquí existen las guardias indígenas. Entonces son organizaciones indígenas que cumplen papeles de seguridad y también de represión, que eh, son las que, por ejemplo, llevan a cabo el secuestro de los militares, secuestro y asesinato, y que son organizaciones financiadas desde el Estado. Entonces, si sumamos fracaso del proceso de paz, milicianización, es decir, creación de aparatos represivos no definidos constitucionalmente ni legalmente, vamos viendo pues un Estado que empieza a tener unas formas autoritarias que a la sociedad en general le preocupan. Tercero, tercer elemento, la utilización de la justicia como instrumento represivo, como instrumento de persecución a los opositores, cosa que también nosotros conocemos. Y un ejemplo bastante notable de esto fue el juicio Uribe. Uribe es una figura, todos ustedes lo saben, decisiva en Colombia. Uribe concentra en su liderazgo y en su persona a Dios y al diablo. Para una gente, para sus seguidores, es el salvador de la patria, es el hombre que liberó y que pudo enfrentar a la guerrilla severamente, que permitió que de nuevo se pudiera viajar por Colombia, porque Colombia hace 15, 20 años era una nación totalmente tomada por las guerrillas y es visto entonces por un sector de la población como el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia. Mientras que para otro sector es el diablo, es un asesino,
es un paramilitar, es un despiadado, es un delincuente. Y en esa polarización vino el juicio que se le estaba adelantando por soborno a testigos en un juicio y en un proceso judicial. Y este proceso último que lo condenan, pues todos los abogados constitucionalistas, toda la gente que sabe de derecho, consideran que era un juicio totalmente político, totalmente amañado, donde además la jueza que hace el dictamen habla desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, algo nunca visto en la historia de este país, leyendo un texto en una tablet, un texto de 1250 páginas, una cosa realmente aberrada, y lo condenan. Lo condenan además, en un caso también inusitado, a casa por cárcel durante 12 años. Y por suerte para el país, el juicio eh, los abogados defensores hacen una contraponencia y otro tribunal lo libera y sale como un héroe, convertido en un héroe y un nuevo actor frente de la política. Este juicio era un juicio totalmente emocionalizado, la gente, la opinión pública, iba de partida con dos posiciones. O sea, los que decían, bueno, este hombre no puede ser juzgado porque no tiene ninguna culpa, y los que de partida lo veían como una culpa. Entonces, este tema que también nosotros lo conocemos, que es empezar a utilizar a la justicia como un arma política. Nosotros lo conocemos no solo desde el chavismo, desde mucho antes. El juicio a Pérez, el proceso mediante el cual Carlos Andrés Pérez es sacado de la presidencia y sometido a casa por cárcel, todos sabemos que fue un juicio amañado y que fue una operación de una élite venezolana en la cual estaba involucrado gente de su propio partido y de los que llamaban los notables, este, y Ramón Escobar Salón, y todo esto también para nosotros es conocido. Otro proceso, las reformas. El gobierno de Petro ha intentado 4 reformas. Una reforma fiscal, una reforma del sistema de salud, una reforma de las pensiones, una reforma del de las instituciones militares. El primer acto que hizo fue sacar de juego a 50 generales, empezando su gobierno. Estas reformas eh, han tenido, por suerte también, una resistencia en el Parlamento. No ha sido tan rápido y tan felices como Petro quería, pero sin embargo, este, han ido avanzando. Por ejemplo, aquí hay un sistema de salud que es gestionado por sectores privados, se llaman la GPS, y es un sistema que comparado con lo que hemos visto en casi todos los países latinoamericanos, es un sistema que funciona bastante bien. Les pongo un ejemplo. Los venezolanos que tenemos papeles acá, podemos por el equivalente a cuánto, $30, tener una asistencia semi-privada bastante, y que te entrega todos los medicamentos que una persona necesita
de manera gratuita. Pero Uribe, perdón, Petro, que tiene también un discurso anticapitalista, un discurso contra la empresa privada, un discurso que llega a decir casi la misma frase aquella de Hugo Chávez de ser rico es malo, quiere eliminar la presencia privada en la prestación del servicio de salud. Y esto está generando desde ya una especie de conmoción del sistema que eh, 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 tiene también paralizado la prestación de estos servicios. Entonces, la paz total, la milicianización, la inhibición del ejército, el aumento de la delincuencia, trae también, ha traído también, aunque las cifras macroeconómicas no son malas, ha traído una inflación bastante alta y bastante amenazante de la economía en general. Otra, otro elemento. Tulio, recuerda el tiempo. Sí, perdón, voy cerrando. Otro elemento. Para 2026 se está preparando una constituyente, se está preparando la idea de incluir en las elecciones presidenciales una papeleta adicional que proponga, que apruebe o desapruebe la realización de una constituyente con las mismas características de lo primero que se hizo en Venezuela, que es una reformulación o reescritura de la Constitución. Entonces, en resumen, para que podamos conversar, este, estamos en Colombia en una situación que no es similar, pero muy parecida a lo que ocurrió en Venezuela de instauración de lo que se puede llamar un autoritarismo constitucional, una vez que el poder ejecutivo trata de eliminar la autonomía de poderes, que es un rasgo compartido en América Latina, en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero también en países como El Salvador, que de otra manera ha ido haciendo un proceso parecido. Entonces, mm, bueno, con estos elementos, este, les dejo allí como un panorama donde lo que más preocupa es un discurso del odio, una gramática del desprecio, una, eh, un lenguaje que incita a la violencia y que de alguna manera es un lenguaje despectivo, humillante, procaz con los adversarios y que crea en Colombia en este momento una situación que llama a la oposición, a los sectores de centro y de derecha, a buscar una unidad que no llega. En este momento hay más de 100 precandidatos presidenciales de parte de las oposiciones y de 10 candidatos precandidatos de parte del pacto histórico que es el grupo en el gobierno. Esto, disculpen, es una visión muy general y muy rápida, pero para concluir yo diría que Colombia está marcada por falsos ceses al fuego en el proceso de paz total que disfrazan la guerra política y en la práctica crean una guerra criminal
que está afectando los cimientos de la democracia colombiana. Bueno, gracias. Gracias, Tulio. Como siempre, todos sabemos, levanten la manito electrónica y yo la tengo levantada también, porque hay dos momentos en tu presentación que me hacen pensar mucho en la Colombia de Bolívar. El primero es las dificultades que tuvo Colombia como república para unirse todo, porque la diversidad de sus sociedades, la sociedad andina, la sociedad los caribeños, etcétera, ¿no? Dentro de esa pregunta de si la Colombia de Bolívar es reeditable a mediano o largo plazo, en el resto de tu desarrollo me surge otro problema y es el que quizás quisiera que analizaras o que lo mezclaras con esta posibilidad de mediano y largo plazo, y es la aparición de Petro. Petro se ha dado cuenta de que el, espérense, es que me apareció un mensaje aquí. Petro se ha dado cuenta de que él quiere liderizar esa unidad, pero esa unidad dentro del poder que él tiene, que es el poder de las drogas. El poder de las drogas está basado en una fuerza armada, principalmente el ELN, también algo de las FARC, pero principalmente el ELN. Al extremo de que el día de hoy quizás esa fuerza armada es más poderosa que la Fuerza Armada cubana. Recordemos que hoy, lamentablemente, en la dictadura de Maduro que inició Chávez, Venezuela se ha convertido en provincia de Venezuela, capital La Habana. Ahí hay una unidad de mucho más largo plazo dentro del Imperio Español. Pero Petro ha desarrollado esta idea y ha enamorado a Maduro dentro de la desesperación que tiene Maduro en este instante para que Maduro hable de esa unidad bolivariana. Entonces, aquí se arma un arroz con mango bien difícil, porque entonces Petro se le hace incómodo a La Habana. Sin embargo, el gran apoyador de la ELN es La Habana. Entonces, ahí hay un triángulo bastante difícil de entender en el corto plazo, que sería la República de la Droga porque es el poder de la droga, que es muy difícil de manejar. Los Estados Unidos, con la presidencia actual, lo está atacando en forma muy frontal. Sin embargo, lo está atacando con visión de Venezuela. Todavía no ha dicho nada de Colombia, lo que pueda pasar con Colombia. Entonces, resumiendo, mi pregunta, ¿la Colombia de Bolívar es viable en el mediano o largo plazo? Asumiendo quizás algunos escenarios de que la República de Petro o la República de la Droga no prospere. Bueno, no sé si oímos varios. Vamos de una en una porque hay una otra mano levantada nada más, Ok, por ahora. bueno, o sea, lo primero que habría que decir es que eh, lo que dije al comienzo, los siameses, las repúblicas unidas, históricamente es un hecho, pero cada vez que se intenta reanudar esa integración entre Colombia y Venezuela, aunque lo que se llamaba la Gran Colombia, que era Colombia, incluía también a Ecuador y a Panamá. Eso es un proceso cada vez más distante, cada vez más difícil. Sin embargo, lo que sí va quedando claro es que la posibilidad de esta instauración de una democracia y de paz, tanto en Colombia como en Venezuela, necesita que los dos países la logren simultáneamente. De lo contrario, bueno, como ocurrió ahorita, no habrá paz, por lo menos guerrillera y de narcotráfico en Colombia, mientras Venezuela sea un santuario donde se refugian estas fuerzas, donde se recuperan desde donde operan. Ahora, esta idea, me gusta el término, la República de la Droga, porque una de las cosas en las que Moisés Naín, un venezolano que todos ustedes conocen, ha trabajado es el fuerte poder que tiene las economías ilícitas
sobre la vida política latinoamericana. Y son no solamente el tráfico de drogas, está también el tráfico de personas, el tráfico de capitales, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, más los contrabandos varios. Entonces, en América Latina, paradójicamente, aquel sueño de Bolívar de una América Latina integrada, vive en este momento su peor momento. O sea, perdonen la redundancia, porque está más balcanizada que nunca. Hay más países que han roto relaciones entre sí. Hay un maltrato verbal profundo. Hay una crisis de organizaciones como la OEA eh, y las organizaciones paralelas como el CELAC que se han querido crear tampoco tienen mucha energía, mucha capacidad de trabajo. Entonces, yo diría que eh, por los momentos, bueno, recuerden que Venezuela y Colombia vivieron larguísimos años durante el gobierno de Duque, donde no habían relaciones, donde incluso la frontera estaba cerrada, no había tránsito automotor, se utilizaban las trochas, los caminos verdes para poder pasar de un país a otro. Entonces, no hay evidencias ni señales de que se pueda lograr este proceso de integración, salvo por la vía que, que tú acabas de llamar República de la Droga y por la vía de una especie de alianza entre los ejércitos en la zona del Catatumbo, que al final es una cosa que no está contemplada en la constitución de ninguno de los dos países. Así que yo veo como necesidad, como imperativo, que Colombia y Venezuela tengan que trabajar juntas en un proyecto de integración económica, social, pero no veo las señales claras de que eso pueda ocurrir mientras exista un tipo de gobierno como el que ocurre en Venezuela y un tipo de gobierno como el que está en este momento en Colombia. Gracias. George Hancock, adelante. Bueno, buenos días a todos una vez más. Yo tengo dos inquietudes aquí, ¿no? Una pregunta que es verdaderamente un poco difícil. En el eje de lo que es Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿sigue Cuba liderando este grupo? Es decir, sería interesante oír esa interpretación porque es que yo entiendo que la charla está dedicada hacia Colombia y su relación con Venezuela, pero es que esto traspasa a Colombia y a Venezuela. Aquí tenemos a Brasil, un presidente que estuvo preso, volvió a ganar las elecciones y ahora están enjuiciando a Bolsonaro por una parte. Entonces yo veo esto un poco más complicado que la situación Venezuela-Colombia. Entonces sería interesante ver y quería saber si también Cuba tiene la misma influencia que tuvo cuando Fidel Castro. Por otra parte, hay otro elemento geopolítico y yo lo vengo mencionando de hace tiempo que no se ha comentado. Aquí por detrás de todo este movimiento está la presencia de los chinos y de los rusos. Eso es muy importante porque China desde hace tiempo ha querido penetrar, no solamente que ya lo hizo en Venezuela, Cuba y otros, sino en toda Latinoamérica, y los rusos andan en la misma situación. Entonces, yo lo que quería oír es algún comentario, porque es que yo veo que esto trasciende más allá de lo que es Colombia y lo que es Venezuela. Yo creo que aquí hay un eje y veo que a lo mejor hay muchos países del grupo democrático occidental como que quizás no han visto o si lo vieron no le han dado importancia a esa situación geopolítica
que viven estos países. No, sin duda alguna. O sea, no quise meterme en esto, pero uno de los factores decisivos en este momento, en estos procesos políticos latinoamericanos, es el papel de Eurasia. China, eh, ahora la India también, jugando en un nuevo sistema multipolar, Rusia, Irán, de alguna manera Turquía, aunque es otra situación, hacen bueno, ha sido en el caso de Venezuela uno de los pilares fundamentales. Y sin duda alguna Cuba, o sea, no es comprensible, lo sabemos todos, el chavismo sin la presencia de Cuba y Fidel en su momento como mentor y como ideólogo y como casi que pater del proceso chavista y del propio Hugo Chávez. Entonces, lo que habría que ver con bastante cuidado es eh, Brasil. Porque Brasil, si bien es cierto que juega internacionalmente como aliado de ese eje que usted acaba de describir, Brasil ha conservado un mínimo de reglas democráticas. Es decir, el Partido de los Trabajadores perdió las elecciones y lo aceptó. Y entró Bolsonaro. Lula fue condenado y aceptó y fue a la cárcel. O sea, hay una alternancia como la de la izquierda uruguaya que pierde elecciones, entra a la derecha, vuelve a la izquierda, o como la propia izquierda chilena. Boris seguramente pierde las elecciones, su equipo, su grupo, prontamente, y Boris ha condenado a Venezuela como una dictadura, como un país que no tiene un gobierno lícito. Pero indudablemente que el nuevo cuadro geopolítico mundial tiene una influencia muy grande en cierta izquierda, no en toda, de América Latina. Y sobre todo en este triángulo eh, cruel, digamos, eh, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y ahora que se le está sumando de alguna manera Colombia. Y recuerden además que Colombia, aunque Estados Unidos no ha actuado directamente, está contemplando la desertificación, lo cual traería unos problemas para este país muy grandes, porque el dinero que recibe Colombia de parte de los Estados Unidos para sus planes de lucha antidroga y antiguerrillero se verían paralizados en esta nueva etapa. Entonces, yo diría que sí, que no podemos analizar la nueva situación latinoamericana sin prestarle mucha atención a el papel que juega esto que los analistas llaman Eurasia como nuevo polo de poder y contrapeso a los Estados Unidos y de alguna manera a la Unión Europea. No es casual que la mayor parte de los países que apoyan el régimen de Maduro son precisamente países no democráticos, la autocracia iraní, el, el, el estatismo soviético, el comunismo capitalista, paradójicamente, chino, la dictadura de Erdogan, mientras que los países que no lo reconocen son Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y hoy en día por lo menos 7 países latinoamericanos. Entonces, no se puede entender la situación actual sin ese cuadro
geopolítico mundial que es cada vez más evidente. No, no una guerra fría, pero una versión actual de la Guerra Fría, solo que esta vez no es entre capitalismo y comunismo, sino en distintas variantes del capitalismo. Bueno, excelente. Y no hay ninguna otra mano levantada. No sé si alguno de los presentes tiene algún comentario más. A mí, dentro de ese panorama político, incluyan la República de la Droga, que por ahora ya está naciendo en el estado Catatumbo, que es de ambos lados, de ambos lados. Y el Arauca Vibrador también es de ambos lados. Ahí hay mucho de esa república que al final quizás tiene más poder que la capital La Habana, que es la otra. La capital La Habana es la que mezcla a México y a Brasil dentro de este panorama. Y, profesor, a Tulio Hernández. Estamos muy agradecidos por la orientación y los comentarios y no sé si tiene algunas palabras de cierre para acabar con el programa de hoy. Y le agradecemos mucho porque es un tema que pica y se extiende. Sí, no, yo diría que hay un escenario en América Latina muy complejo porque, por un lado, yo creo que estamos viviendo una época de polarización en prácticamente todos nuestros países, que oscila siempre entre extremos radicales. Por ejemplo, ya que lo mencionaron, Brasil oscila entre el Partido de los Trabajadores de izquierda y un hombre como Bolsonaro, que es todo lo opuesto, una radicalidad militarista, de derecha, fuerte, que reivindica las dictaduras, que, que no, o sea, no hay en los países, en nuestros países, unas posibilidades de centro, como lo que fue la democracia venezolana, que era una socialdemocracia, acción democrática, y una democracia cristiana, COPEI, que comparado con lo que existe en Colombia, era muy de avanzada, no eran los extremos radicales. Entonces, esto que está pasando en México, eh, también oscilando con la llegada de Morena, esto que está pasando en Salvador, donde los dos partidos tradicionales, Arena y el FMLN, que fueron los que hicieron la paz después de la guerra civil, salen arrasados totalmente por una figura mesiánica como la de Bukele, que también tiene sus rasgos muy cuestionados, muy celebrados unos por su lucha contra la violencia, pero muy cuestionados por la violación de los derechos humanos. O en el caso de Colombia, también, bueno, la entrada de un movimiento radical como el de Petro. Entonces, yo diría que América Latina está viviendo una oscilación permanente en los últimos años entre extremos y que ojalá, y lo más importante de este momento, que no es la clasificación entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y totalitarios, demócratas y autoritarios, encuentre unos canales de salida a través de movimientos renovados de la democracia, que encuentren una expresión en movimientos moderados y que recuperen la idea del gobierno y de la política como el bienestar común, como el interés público y no como imposiciones ideológicas fanáticas, que creo que es lo que tiene en este momento amenazada la propia existencia de las democracias, y no solo en Venezuela, a nivel mundial. Creo que esto es muy preocupante. El índice de democracia de Economist cada año, que es probablemente uno de los más serios, cada año va demostrando
que aumentan los gobiernos autoritarios en el mundo y se reducen los gobiernos democráticos. Así que yo creo que la gran tarea de América Latina es lograr unificar las voluntades realmente democráticas y trabajar juntos, así como el Foro de Sao Paulo trabaja juntos en una idea que todavía gira mitológicamente alrededor de la Revolución Cubana, haya un frente común latinoamericano eh, de defensa, preservación y expansión de la democracia, ¿no? Como gobierno que trae la paz y que trae bienestar. Profesor Tulio Hernández, en Benamérica estamos grandemente agradecidos por esta clase magistral que nos ha dado sobre política regional actual, realidades presentes, ¿no? No solamente los dos países que estaban en el tema. Nuevamente muy agradecidos y esperamos contar con su ayuda nuevamente en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Disculpen el pequeño retraso al comienzo, pero no estaba en mis planes. Perfecto.